Hola, ¿qué tal amigos de Ideas y de Colméxico? Sí, en esta ocasión nos encontramos con la maestra Luisa María Calderón, candidata a la gobernatura del Estado de Michoacán por el Partido Acción Nacional y por el Partido Nueva Alianza. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepe. Me da muchísimo gusto estar contigo y con todos los jóvenes de esta producción tan importante. Maestra, ¿cómo se define Luisa María Calderón? Como guerrera, como alguien que vive con mucha intensidad y con mucho compromiso y como alguien con mucha alegría de vivir también. ¿Cómo definiría a Michoacán en 3 palabras? Hermoso, rico y hoy con dolor. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta el Estado y cuál es su propuesta concreta para afrontar este problema? Yo creo que el mayor reto es que nos pongamos todos de acuerdo en a dónde vamos juntos, porque Michoacán tiene una riqueza inmensa en un montón de cosas. Tenemos una posición geográfica estratégica, desde que tenemos playa, desde que tenemos recursos naturales verdaderamente diversos y muy generosos además, y especialmente desde que tenemos una historia cultural viva todavía y llena de colores y llena de gente muy trabajadora. Si tenemos todo esto, ¿por qué no estamos en los primeros lugares? Pues porque yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo en para dónde vamos. Así que si tenemos claridad de qué queremos hacer juntos y toda la energía la dirigimos, todos tendremos algo que hacer para ir en ese sentido. Perfecto. Maestra, los ciclos escolares de educación básica pública rara vez llegan a cumplir en su totalidad el calendario escolar. ¿Cómo recuperar a los alumnos ese tiempo y ese conocimiento que han perdido por manifestaciones sindicales? Mira, yo creo que el problema sindical o el problema de educación es muy complejo desde que las leyes no ayudan, desde que la poca fuerza o ejercicio de autoridad ha ido permitiendo que se haga cada vez mucho más difícil meter al orden. Así que tenemos que irlo desmenuzando entre todos también, saber qué parte de la responsabilidad nos toca a cada quien. Yo te diría, hay muchos maestros que sí quieren trabajar. Las mamás y los papás también tienen que ver en la educación. Una mamá me decía, yo me pongo afuera de la escuela y cada semana voy a decir, este profesor sí vino y este lo premiamos y este profesor no vino y este... Si las mamás y los papás, si los profesores que quieren trabajar nos ponemos de acuerdo, las cosas van a ir poco a poco poniéndose en su lugar. Y yo te diría, cuando hay un problema que tiene, a ver, en Resistencia Civil decíamos, cuando el injusto está siendo muy fuerte en el principio, no lo enfrentes, tienes que ver cuáles son los pilares que lo sostienen y irlos aflojando un poco para que él vaya entendiendo que no tiene poder por él mismo, sino porque hay otros elementos que se lo permiten. Y le hemos dado mucho poder a las expresiones sindicales que toman las calles, que tienen esta regla del marchómetro, que dejan a los mejores maestros de lado y que además tú ves que no tienen ventajas para la educación. Tal vez, ni siquiera para todos los maestros, ¿no? Tal vez si transparentamos el recurso, si nos vamos de lado. Yo he dicho, por ejemplo, que vamos a tomar 113 escuelas, las más vulnerables en las zonas más difíciles, y ahí vamos a tener a los mejores maestros para el primer año tenerlas como escuelas modelo, que todo mundo pueda ver, que sepas que los chicos van 200 días a clase, que están ahí, que comen ahí, que tienen 7 horas de clase, que tienen a los mejores maestros, que tienen música, que tienen un método, que dotas de herramientas a los profesores. Creo que para todo el gobierno tendremos que poner un satélite que nos sirva para muchas cosas, pero también para la educación, ¿no? Que tengan herramientas técnicas, que tengan la capacitación ad hoc. Hoy ha cambiado el modelo educativo, por ejemplo, a llenar de competencias a los chicos, pero los profesores no tienen la capacitación suficiente ni las herramientas suficientes. Así que tenemos que empezar, en concreto, el primer año, 113 escuelas en los lugares más vulnerables, con los mejores profesores, dotando de las competencias. Y luego ir acompañando a los papás en el resto de escuelas, significando las escuelas que van haciendo bien su trabajo. Yo quiero que comencemos por firmar el acuerdo por la calidad educativa, que te permite tener más recursos físicos, más recursos financieros, tener otro tipo de capacitaciones para los maestros. Maestra, las mamás y los papás. Perfecto, excelente. De acuerdo a algunos medios de información, 1 de cada 20 niñas es madre, una madre michoacana. Esta cifra ha presentado una tendencia a la alza.
¿Qué políticas públicas impulsaría para revertir esta tendencia y qué políticas de apoyo implementaría para apoyar este grupo vulnerable? Ay, cogería a sus madres y les daría muchísima información. Les haría que en sus casas tuvieran mucho más posibilidad de que las niñas no se tuvieran que ir. Las dejaría en secundaria. Hay una deserción terrible en la secundaria de nuestro estado, así que hay que fortalecer muchísimo la secundaria para que se quieran quedar las chiquillas ahí. Tenemos un estado con mucha migración y las casas están jefaturadas por la mamá que tiene que irse a trabajar, así que tenemos que cuidar mucho más los hogares de las chiquillas porque son muy chiquitas. Tendríamos que alfabetizar más a las mamás. Mira, en el programa de oportunidades a las mamás las obligan a ir a tomar clase de prevención de enfermedades sexuales, de que se revisen ellas, de que hablen con los hijos. La haría mucho más supervisada, pero sí creo que la secundaria es un lugar importante para que las chiquillas no dejen de ir a la escuela, para que ahí las arropemos mucho más y para que arropemos los hogares de las mamás de estas niñas madres, porque pues si la chica se queda al cargo de sus hermanos menores y da lo mismo que vaya a la escuela o que no, si la mamá llega cansadísima de trabajar y lo único que puede hacer es la comida para el día siguiente, pues no hay cuidado de estas niñas. Hay que cuidarlas todavía mucho más y arropar más sus hogares. De acuerdo también con problemas en el estado de Michoacán, uno es la indiscriminada tala de árboles. Esto ha provocado conflictos políticos o movimientos sociales como el de Cherán. ¿Qué acciones implementaría de llegar a ser gobernadora para combatir este problema? Sí, le has dado al clavo ahí. Tenemos 5 millones de hectáreas de bosque y en los últimos 25 años hemos perdido 1.300.000. Mira. Ocupamos la leña para cocinar, ocupamos la leña para cocer la cerámica, para derretir el cobre, para hacer muebles, para hacer juguetes, para hacer jícaras. Todas nuestras artesanías, por ejemplo, están sustentadas en la madera, o una gran mayoría de artesanías están sustentadas en la madera. Las mujeres en nuestra comunidad tenemos una dispersión poblacional terrible. Hay más de 9.500 comunidades menores de 2.500 habitantes y hay muchísimas que tienen menos de 500 habitantes. Allá no llega el gas, allá la gente sigue cocinando con madera. Lo que te quiero decir es que la madera sigue siendo un insumo vital para cocinar, para tener un ingreso, para construir tu casa, para muchas cosas. Y no hemos visto la madera como un insumo de toda esa industria. A mí me parece que es inadecuado que digamos que los indígenas pobrecitos no pueden darse cuenta de que el insumo principal de su economía y de su economía doméstica aún es la madera. Si ellos aprenden que la madera es el insumo principal, podrán también aprender a ir conservando la madera como lo hacían antes. Mira, ya hay varias comunidades que lo hacen. San Juan Nuevo Parangaricutiro tiene un modelo un poco itinerante de cuidado de las parcelas, como antes eran los nómadas, ¿no? Tú te acabas un territorio y te vas al que sigue y lo dejas sembrándose para que en 10 años que le des la vuelta vuelva a estar listo. En San Juan, una parcela la usan todos, ninguna otra la pueden usar. Al año siguiente se van a la siguiente parcela y a la siguiente parcela y al 10º año ya pueden regresar a esta que han reforestado. Lo que se necesita es un poco de orden. Lo que se necesita es enseñarles cómo además en 10 años la madera puede estar lista. Hay una distancia entre cada árbol, tienes que cuidar todos los árboles en todas las parcelas, aunque no sean las que vayas a tumbar, para que no haya plagas, para que entre suficientemente el sol, para que la cuiden entre todos, para que puedan utilizarla en otras cosas. Puedes meter venados para que la gente venga a retratarlos, puedes meter cabañas para que haya ecoturismo, puedes meter un montón de otros elementos que te permitan vivir en el bosque, del bosque sin talarlo. Y también tienes que poner orden hijos, también es un problema viejo, los talamontes que nosotros les decimos, pues están en complicidad con muchas de las gentes que son la autoridad. Y ahí tiene que haber transparencia, tiene que haber mano firme y tiene que haber también un ingreso que te permita decir, bueno, en lugar de comerme el árbol, lo digo en sentido figurado, pero en lugar de tener que tirar el árbol para poder comer,
tengo un ingreso por cuidar el bosque. Ya sabes que hay este tema de los bonos de carbono en el mundo mundial, que tenemos un compromiso, que los países en desarrollo que ahora están pasando una crisis pagan bonos de carbono y que nosotros los podríamos aprovechar para que nuestra gente tenga como ingreso y como manera de vivir, cuidar el bosque en lugar de tirarlo. Seguramente también cuando Luisa María Calderón era niña, salía a jugar a la calle, conocía a sus vecinos y creció en un ambiente seguro. El día de hoy nosotros los jóvenes vivimos asustados, en constante alerta y pues sentimos un miedo. ¿Cómo recuperar esa seguridad que teníamos? Sí, yo soy mamá de un adolescente y cada vez que sale me quedo con ese miedo que salen ustedes. Hay que hacer un diagnóstico muy claro de la inseguridad, porque no es lo mismo que te roben el coche, que te asalten en la calle, a la inseguridad de la delincuencia organizada que te mete en un circuito de producción, consumo y comercialización de drogas que de ahí no sales, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico, hay que ponerle nombre a las cosas y hay que ir revisando cada tranco de la inseguridad. Te voy a poner un par de ejemplillos nomás de cosas que en orden podríamos modificar. Nuestros ministerios públicos hacen de investigadores, hacen de acusadores y a veces cuando está ahí el delincuente con las manos en la masa no tiene coordinación con la policía para tener una orden de aprehensión, ¿no? El Ministerio Público, harto, cansado, tiene 60 expedientes pues ni siquiera tiene herramientas para sacar pruebas. Aquí no tenemos una base de datos para conocer las huellas digitales. Y te dice, ¿para qué voy por las pruebas si no tengo una base de datos? Pues aquí tengo la huella digital, no sé de quién sea. Al mismo tiempo que acusan, investigan. Entonces, yo creo que si empezamos con los ministerios públicos, primero, por redistribuirlos, porque hay 65 en esta región, Morelia, pero por ejemplo en Ahuatzin hay 4, en la región de allá hay 4. Hay agencias públicas sin agentes, hay agentes sin agencia, y no, tienen que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Todavía los ves en una máquina de escribir, no marches, ¿no? No puede ser que en una máquina de escribir estés levantando una averiguación previa. Claro que si estás cansado, desvelado, si no vas a poder ir a investigar, pues viene alguien a denunciar y escribes lo que de oficio sabes escribir, ¿no? Entonces se pierde ese tramo, el que tiene la acción penal, que es el Ministerio Público, no puede hacerlo de manera eficiente, así que los redistribuyes, los capacitas de manera apropiada, tratar de separar la tarea de averiguación, que tendríamos que hacerlo con especialistas en criminología, por ejemplo, o con jueces que ya tienen experiencia de qué pruebas funcionan, de cómo tomar las pruebas, de cómo hacer la investigación, los metes de investigadores, que el Ministerio Público se concrete a acusar y que ya tenga la averiguación hecha por expertos y que sean mejor remunerados, que del otro lado haya una sociedad ordenada que los cuide, que los vigile. Si tú sabes que la averiguación previa número 03/8 en el primer juzgado se cayó por debilidad y a la siguiente hecha por el Ministerio Público se cae porque no está bien armada, tú dices, a ver, este amigo no está levantando bien su trabajo. Si le podemos dar seguimiento desde la ciudadanía al trabajo, seguramente que podemos ir viendo los trancos que no sirven, las gentes que no sirven, y entonces le dices, pues muchas gracias por sus servicios. Tendríamos que hacer un gobierno con indicadores de rendimiento, un gobierno transparente. Luego otro tranco,